buenos días, ya estamos al aire en esta mañana aquí en Estéreo Vida 100.1 FM, Proyecto Diagonal 21. Yo sé que ahí donde usted está, ya nos está sintonizando, ya está usted en este tiempo de oración buscando el rostro del Padre, ¿sabe? Buscando la presencia de Dios. Ahí donde usted está, reciba un cordial saludo de parte de la pastora Rosa Álvarez, de la hermana Elvira, que ya está allá atrás en los controles. Yo sé que usted ahí donde está ya está conectado a este tiempo de oración, este tiempo de buscar el rostro del Padre, este tiempo de decir, Señor, gracias, ¿sabe? Porque Dios siempre ama un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es aquel que dispone ese tiempo para buscarle, ese tiempo para decir, Señor, yo te necesito y Señor, te doy gracias. Sabe, la gratitud es algo que abre las puertas, así como yo les doy gracias en esta mañana a todos los que ya están conectados, sintonizando ahí Estéreo Vida 100.1 por las redes sociales también. Ya estamos conectados también en Facebook, en la página web, en toda esta parte en la que Dios nos ha dado, en la que Dios nos ha mostrado que por medio de estos medios de comunicación podemos llegar a todas aquellas personas, a todas aquellas almas, ¿verdad? Porque Dios no solo nos habla a nuestros oídos, sino nos habla al corazón, nos habla al alma, nos habla a la mente, nos habla a direccionarnos, porque Dios es un Dios de dirección, un Dios que siempre, nunca nos deja y siempre nos acompaña. Yo sé que ahí donde usted está, ya está conectado. Si usted tiene un mensaje, puede mandarlo al 99 87 42 88 39 o al 99 83 72 83 95. Son nuestras páginas, son nuestros números de teléfono donde usted puede conectarse, donde usted puede buscar. Si usted necesita de una palabra, usted necesita de que alguien escuche con quién hablar, usted se puede conectar aquí a Estéreo Vida 100.1 FM, donde estamos disponibles a acompañarle, a buscar juntamente, puestos de acuerdo, el rostro del Padre. Y ya estamos aquí nuevamente, ¿sabe? En este tiempo que Dios me ha dado para compartir con ustedes, este tiempo que es valioso, estos minutos, en el tiempo cronos que Dios nos regala para compartir con ustedes una palabra. Y en la mañana yo oraba y le pedía al Señor ese discernimiento, ¿verdad? De venir a la radio, de venir y estar compartiendo con ustedes una palabra fresca, una palabra en la que usted y yo juntamente nos pongamos de acuerdo y dispongamos nuestro corazón para buscar su rostro, para poder decirle, Señor, te agradecemos, Señor. Estamos dispuestos, disponibles, buscando tu rostro. Yo sé que a lo mejor tú ya estás listo para irte a tu trabajo. A lo mejor tú ya estás en el autobús, en el taxi, ¿verdad? Y nuestro hermano taxista lleva en la radio Estéreo Vida 100.1 porque él sabe de lo que se alimenta. Y tú estás sintonizando. Yo quiero decirte que para Dios no hay casualidades, que para Dios hay asignaciones en nuestra vida. Para Dios no hay respuestas para nuestra vida. A lo mejor esta palabra es para ti, de alguna respuesta que tú buscabas, ¿sabe? Y hoy lo que les vengo a hablar es de alabar en medio de las prisiones, adorar al Señor en medio de las dificultades, buscar su presencia en medio de las adversidades, en medio de la prisión. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que dice que Él vino a dar apertura a los prisioneros. Y muchas veces trasladamos esa palabra a la cárcel, ¿verdad? A persona presa, cárcel que está pagando por un delito. A lo mejor no cometió ese delito, pero está pagando. Y lo trasladamos a un hecho real, que es un hecho real, es algo que estamos viendo. Pero hay cárceles que no solamente son físicas, sino cárceles de la mente. Y una de las cosas que son hoy en día es mirar esas mentes, esas almas cautivas,
porque están en prisiones que vienen desde la mente. Una de ellas es la depresión, la insensatez, ¿verdad? El dolor, el desánimo, la incredulidad, las fortalezas mentales, todo aquello que nos separa de creer, de tener fe. Todo aquello que nos separa de tener fe nos mete en una prisión, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible decir, Señor, es cierto que tú estás conmigo. Sin fe es imposible creer que Dios está contigo. Hoy en día quiero compartir con ustedes este versículo bíblico que está en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe? Quiero hablar desde el 25, mas en medio de la noche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Hay adversidades en nuestra vida que muchas veces lo último que queremos es alabar a Dios. Lo último que buscamos es el rostro de Dios. Lo único que necesitamos es decir, Señor, te necesito, cuando creemos que las soluciones están en la tierra, ¿verdad? Y hablábamos de que estos varones estaban en la cárcel, estaban encarcelados porque no habían cometido una gravedad, no habían cometido una falta para alguien, sino habían cometido una falta a nivel espiritual. Habían cometido algo, habían echado fuera un demonio de alguien que les proveía a otras terceras personas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que ellos, siendo encarcelados, ¿verdad?, podrían adorar cuando no habían hecho nada en lo natural, pero en lo espiritual estaban trabajando? Por eso es que hablaba que hay cárceles que no están en lo natural, sino en lo espiritual. En lo espiritual, nosotros podemos ser presos de las mismas cosas. Podemos ser presos de nuestros mismos arrebatos. Podemos ser presos, ¿sabe?, de nuestras mismas concupiscencias, dice la palabra, de nuestras mismas imprudencias. Podemos ser presos de los dichos de nuestra boca, por ejemplo. Podemos ser presos de lo que declaramos con nuestra boca y lo que nuestro corazón siente. Pablo y Silas, ellos estaban encarcelados en lo más profundo de aquella cárcel, de lo más profundo. Ellos habían ido a un lugar a orar, a clamar, a buscar el rostro de Dios, a sanar enfermos. Dice la palabra de Dios que Pedro y que Pablo, que todos aquellos apóstoles con su misma sombra sanaban a los enfermos, no por ellos, sino porque el que moraba en ellos era Jesucristo, el Espíritu Santo. Ellos donde iban ocasionaban una revolución. Ellos donde iban ocasionaban aquello que Jesucristo un día había hecho. ¿Sabe? Aquello que al enemigo no le gustaba. Hoy en día hay cosas que al enemigo no le gustan. Hay cosas que nosotros hacemos que golpean el ámbito espiritual. Hay cosas que hacemos nosotros que está golpeando el ámbito espiritual, y tal vez tú ahí donde estás dices, ahora que yo conozco a Cristo, ahora que conozco a ese Dios que la pastora está hablando, ahora es cuando me va más mal. ¿Sabe? El tú redimir tu camino, el tú golpear el ámbito espiritual, tal vez, sin hacer nada en lo natural, puedas ser llevado a una cárcel como Pablo y Silas.
Pero yo quiero decirte algo que nos sirva hoy de ejemplo, lo que ellos hicieron. Que aún en medio de la adversidad ellos nunca, como decimos los mexicanos, soy muy ad hoc a México, no se rajaron. Ellos nunca se rajaron. Ellos nunca renunciaron a aquello que Dios les había enseñado, que Jesucristo les había enseñado. Que aún en medio de la adversidad, ahí adoraran, ahí alabaran, ahí levantaran sus manos, porque de lo alto vendrá su socorro. De lo alto vendrá su socorro. Solamente del único y verdadero vendrá el socorro de Dios. Es así que en esta mañana yo te invito a que tú reflexiones, a que tú le des una oportunidad a Dios, a que tú puedas darle esa oportunidad a Jesucristo de poder abrir aquellas cárceles, aquellas puertas cerradas. ¿Sabe? La palabra cárcel también significa esclavitud, significa encierro, significa puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Cuántos podemos decir en nuestra vida a veces caminamos con las puertas cerradas? Tal vez si tú eres alguien que en esta mañana tú dices, yo toco una puerta y no se abre, yo toco esto y no se abre, y las puertas están cerradas y hay necesidad y las puertas siguen cerradas. Sabes, este es el momento de adorarle, de alabarle, de buscar su rostro, de buscar el rostro del Padre, de buscar y decirle, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor. ¿Sabe? Dice también la palabra en el 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estos varones fueron azotados, fueron golpeados, fueron lastimados, heridos. En la vida vamos a encontrar personas que nos van a herir. En este tiempo, muchos hay esta parte en la que caminan con esta mentalidad, ¿verdad?, de cristal. ¿Cuántos jóvenes conocemos ahora que pueden renunciar a sus trabajos porque tienen una mentalidad de cristal? Por no decirles que son niños cristales. Pero no es cierto, ese es un dicho de nuestra boca que ha encarcelado en este tiempo a nuestros jóvenes, a la juventud de ahora. ¿Sabe? Los dichos de nuestra boca. Debemos enseñarles madurez, porque no es ser cristal cuando alguien es inmaduro. No es ser cristal cuando alguien se fractura por una palabra. ¿Sabe? Se llama inmadurez. La inmadurez viene en el tiempo del proceso. Todo tiene un proceso. Todo tiene un tiempo de ad hoc y llega a su estatus y luego llega al otro tiempo y madura, desde que son niños, del niño al adolescente, del adolescente al joven y del joven al adulto y del adulto al adulto mayor. Debemos pedir y clamar y enseñar que aunque fuésemos golpeados, quien vive en Cristo no es de cristal. Quien vive en Cristo es alguien que va caminando respectamente a la madurez. Quien vive en Cristo sabe que en algún momento llegará el día en que las respuestas vendrán. Dice que oraron, clamaron, buscaron el rostro de Dios. Oraron, yo creo que no fue una oración, aquella oracioncita, ¿verdad? El Señor, es que no llore. No, fue en un clamor. Y el clamor es tan diferente cuando uno va y pide. El clamor es algo que viene más allá de tus entrañas. El clamor es algo que nace cuando tú ves delante de ti algo que es imposible de hacer en tus fuerzas. El clamor nace cuando uno va y clama y pide. Yo sé que tal vez muchas mamás que tuvieron hijos me están escuchando y ya saben de lo que estoy hablando, porque es como parir.
Cuando tú pares un hijo, de verdad hay momentos en los que tienes que clamar porque es tan fuerte el dolor, que sabes que solamente viene desde tus entrañas. Podría contar ese testimonio, ¿verdad? Yo tuve a mi hija con una partera a los 17 años y llegó el momento que tuve que clamar, tuve que clamar tanto aún en medio de ese parto, que podría decir que solo tuve una. Dijeron, ni por el vuelto volví, ¿no? Pero, ¿sabe? El clamar, el orar, el pedir, cuando uno ve la dificultad enfrente de uno, cuando uno ve esa prisión, y yo les estoy hablando no solo de la prisión, de la cárcel, sino de aquellas cosas que nos suceden hoy en día. Tal vez en tu casa tú ves a tu esposo tomar, gastar su dinero en alcohol, en otras personas. Tal vez tú ves a que tu matrimonio se desbarata en un instante. Tal vez te llaman una mujer pasiva porque estás ahí aguantando. ¿Sabes? Pero aguantamos mal. Definitivamente es soportar, pero no soportar en vano. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, para podernos levantar y decirle al enemigo: no más te quedas en mi casa. El orar, el clamar, el buscar el rostro de Dios no viene para personas, dijera el fin de semana estuvimos en un congreso de pastores y fue muy grato escuchar a una pastora, a una mujer, y yo escuchaba esa palabra que decía: es que la oración no viene para gente blandengue, decía. Y yo dije, no, esta mujer sabe de lo que está hablando, porque sabes, a uno a veces se queda así como de, ¿qué tal si lo digo? No, pero es la verdad. La oración no es para gente blandengue. La oración y la intercesión, el buscar el rostro de Dios, no es para gente blandengue. Es para gente que necesita el clamor, que necesita decirle: Señor, yo te necesito. Necesito, Padre, que tú me enseñes a caminar en el camino correcto. Me enseñes a renunciar a lo que no te gusta. Me enseñes, Señor, a levantarme de pie por mi casa, por mi familia. ¿Sabe algo bien lindo que me gustaba de esta parte? Es que el carcelero, aquel que cuidaba la puerta de esa cárcel, era un hombre muy malo. Pero cuando vio que se abrieron las puertas, que no estaban, él buscó la espada para matarse. Porque sabía que iba a tener un castigo, que iba a perecer. Pero dice que cuando los ve, le dice Pablo, le dice: alto. Dice: no, aquí estamos. Y dice que él y su casa recibieron al Señor, porque era parte de un proceso para que alguien más que no lo merecía, que era muy malo, conociera a Cristo y conociera del poder de Dios y conociera que él y su casa podían ser salvos. ¿Sabe qué hermoso es cuando yo escuché y leí que él, por medio de él, de alguien que no daba nada, podía levantarse alguien también que no iba a ser alguien blandengue en la oración? Iba a decir: mi casa y yo servimos al Señor. Mi casa y yo nos levantamos a buscar el rostro. Mi casa y yo decidimos que su carga es ligera y su yugo es fácil. ¿Sabe? Muchas veces eso va a cobrar un tiempo. Muchas veces eso va a pasar un tiempo. Aquí habla de que fue inmediato. Él fue ante su familia, se presentó ahí y les dijo: gracias a estos que no se fueron, yo sigo con vida. Entonces vamos todos. Pero sabe, eso muchas veces tiene un proceso, porque no todos van a tener ese mismo discernimiento en una casa. Tal vez tú en esta mañana digas: bueno, he clamado mucho, he orado mucho, yo lo hago y mi esposo no, yo lo hago y mis hijos no, o tú a lo mejor eres un varón que ha entregado su vida a Cristo, pero tú ves que solo eres tú el que va cargando ese yugo.
y que tu familia y que tus hijos, que tu esposa no te siguen y que tú dices, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Sabes? A lo mejor tú eres alguien así y en esta mañana yo te invito a que tú no desistas, que este proceso tú lo vas a ver con tus ojos. Este proceso tú lo mirarás, ¿sabes? Dice que la herencia de los siervos de Dios es mirar la gloria de Él. Y en la gloria de Dios, en el reino de Dios en este tiempo y en el tiempo pasado y en el tiempo que vendrá, es el mismo, es paz, justicia y gozo. Y todos queremos eso para nuestras casas, para nuestras familias. Algo que nos enseña de tener una mentalidad desértica, de tener un corazón, una mente desértica, es decir, caigo en el desánimo. ¿Y cuándo va a acabar esto? Y si antes yo lo buscaba y ustedes no, entonces ahora que cada quien busque por su lado, ahora que esto, mira, y sabes una cosa, ahí es cuando el enemigo gana. Si Pablo y Silas hubieran salido corriendo después de orar, después de clamar, después de ver cómo se abren esas puertas, cómo se derriba esa pared, cómo se derriba, ellos hubieran salido corriendo porque seguramente los iban a matar, seguramente algo más peor iba a poder pasar si ellos se quedaban. ¿Sabes? Seguramente algo iba a suceder. Si ellos hubieran salido corriendo, entonces no habría hoy en día este testimonio, que no es mío, es de aquellos varones que estuvieron en la cárcel. Y son aquellos varones que a lo mejor todavía existe descendencia de aquel carcelero que estaba ahí. Aquella descendencia que dice, mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre, fue aquel que vio las puertas abrirse. Fue aquel que recibió a Cristo Jesús en medio de una debilidad. ¿Sabe? Porque tener una espada y quererte quitar la vida, pues es una debilidad. ¿Sabe? El espíritu de suicidio, el espíritu de muerte, viene cuando nosotros creemos que en nuestras fuerzas no pudimos resolverlo. Es parte de tener una mentalidad cautiva, es parte de tener una mentalidad presa. Tal vez en esta mañana tú vas a tu trabajo y tú has visto esta temporada, ¿verdad? Todos hablan de que la temporada baja, que septiembre. Pero debemos creer que al Dios que amamos, al Dios que buscamos, Él jamás ha dejado a sus hijos desamparados. Que jamás ha dejado a sus hijos con un rostro decaído. Que jamás ha dejado a un hijo que mendigue pan. Que jamás ha dejado un hijo en pobreza. Porque si tu Padre es el Dios del oro y de la plata, es el dueño de todo, entonces, ¿qué hijo tú eres? ¿Qué hijo tú eres? Pero eso es parte de la vida, es parte de tener una mentalidad que a veces dices, uy, ¿cómo puedo creer esto? ¿No? Las circunstancias están, pero Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca va a permitir que tú dejes de creer. ¿Sabe? En el versículo 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y aunque el proceso sea largo, aunque el tiempo sea largo, serán salvos tú y tu casa y tus generaciones. Tus generaciones no estarán pensando en un septiembre con temporada baja, sino creyendo que el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi tatarabuelo, es aquel que nos provee, es aquel que no permite que vivamos en estas tribulaciones. Aquel que oraba, aquel que clamaba. Sabe, encontrarnos en estas dificultades, encontrarnos en estas tempestades, muchas veces no permite que le adoremos, que le clamemos, que se nos vaya la fe.
¿Y por qué la fe es tan importante en nuestra vida? Porque en ningún momento aún Pablo y Silas, en aquel foso cenagoso, en aquel lugar con aquellos grilletes, en aquella cárcel, en aquel fondo tan cerrado de esa cárcel, ellos pudieron dejar de adorar. Porque sabes que aún que te quitaran las manos, que te tiraran los pies, tenemos nuestra boca, tenemos nuestro ser para adorarle, para levantar alabanzas para Él. Aunque no pudiéramos hablar, nuestros pensamientos, que son la base de todo, tienen que ser direccionados a decir: Señor, yo te amo, yo amo de ti, yo amo buscar tu rostro, amo buscar tu presencia, amo buscarte. Dice, porque no hay un lugar que se compare en buscar el rostro de Dios. No hay un lugar que esté comparado en decir: Señor, te necesitamos. Yo sé que ahí donde usted está en esta mañana, en este tiempo, a lo mejor estás pasando por una dificultad, a lo mejor tienes algún familiar en el hospital, a lo mejor tienes alguien en el hospital, a lo mejor hay alguien que está desahuciado, ¿sabes? Pero aún en el último momento debemos adorarle, debemos clamarle, debemos decirle: Señor, te necesitamos. Decirle: Señor, vale la pena buscar tu rostro aún en el tiempo que tú me dejes. Señor, así el enemigo se levante, así, Señor, yo te buscaré, porque después de ti no hay nada. Después de ti no hay más. Después del Señor Jesucristo no hay nadie. No hay nadie que pueda ayudarte, no hay nadie que pueda decirte: yo te ayudo. No hay nadie más que Él, más que en su presencia, más que creer que Él es el que restaura, que Él es el que levanta, que Él es el que concilia, que Él es el que da fuerzas, que Él es el que hace echar fuera todo espíritu maligno, que es Él el que sana, que Él es el libertador, que Él es el sanador. Y aún en medio de todo eso debemos amarle y adorarle y buscar su rostro. ¿Es complicado? Sí. Es definitivamente buscar de valientes el decir: Señor, yo y mi casa seremos salvos. Es de valientes y de determinación decir: no importa, no retrocederé, porque hoy busco tu rostro. No retrocederé, Señor, porque hoy busco tu presencia. No retrocederé, Señor, porque hoy, Señor, yo sé que tú vas delante de mí. No retrocederé. ¿Sabes? Es la decisión de determinación. Viene cuando nosotros determinamos que hay un alto en nuestra vida, que aquellas puertas se tienen que abrir. Pero solo viene cuando nosotros nos determinamos a seguir al Padre. Cuando determinamos que la presencia de Dios esté en nuestra vida constantemente. ¿Sabe? Es ese momento en el que nosotros debemos de permitirle al Señor que Él abra las puertas. ¿Y por qué hablo de permitirle? ¿Por qué hablo de permitirle? ¿Sabe? Algo bien chistoso aquí, ¿verdad? Dice que se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándoles les dijo: señores, ¿por qué debo hacer para ser salvos? Él pudo haber dicho: cierren las puertas otra vez.
Él pudo haber dicho, aquí no hay nadie. Aquí nadie sale. Pero él hizo una acción que determinó su vida, que determinó el decir, Señor, yo creo en ti. Él al determinarse a seguir a Cristo, el determinarse y reconocer que ahí estaban, reconocer que lo que estaba pasando solamente venía de Dios, que él estar a punto de decir, me voy a quitar la vida, y al mirar a los presos ahí, él determinó ser agradecido. ¿Sabe? La gratitud abre las puertas. La gratitud nos lleva a reconocer, al reconocimiento de que en nuestra mente hay cárceles, hay puertas cerradas. Hay puertas en nuestra mente cerrada, puertas de no puedo, puertas de no quiero, puertas de nunca va a cambiar, puertas de no va a sanar, puertas de qué es lo que dice el doctor. ¿Sabe? Es bueno ir al doctor, yo voy al doctor. Pero hay gente que ni en lo que dice el doctor cree. Hay personas que ni en lo que dice el médico cree. Es que me dio este medicamento, pero ya no me siento bien, y ahora me pongo otro, y ahora me esto y el otro, y van con uno y van con otro. ¿Sabe? Todos en algún momento tenemos esos puentes de debilidad, esas puertas de debilidad. Y no los decimos para hacer mal, sino para reconocimiento. Este varón, cuando él reconoce que necesita de esa ayuda, cuando él reconoce que había salvado su vida aquella voz que le gritó y le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos, él se arrodilla y reconoce que necesita de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer?, le dice. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué debo hacer para que estas puertas se abran? ¿Qué debo hacer? Pero ¿sabe una cosa? Hay algo bien tremendo en este tiempo, que queremos que nos digan lo que deseamos escuchar. Queremos que nos digan lo que nos conviene escuchar. Lo que nos conviene escuchar y no lo que debemos hacer. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?, le pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y muchas veces preguntamos eso y viene la respuesta y nos abren, ¿verdad?, aquellas palabras. ¿Qué debes hacer? Renunciar al alcohol, a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, a la ira, a la contienda, a la vanagloria, a la pornografía, al adulterio, al alcoholismo, a la drogadicción. Ok, ¿a poco eso tengo que hacer para ser salvo? No, pues espérame tantito, voy al mundo a echarme otro rol, a que la puerta siga cerrada, que sigas en esas cárceles de prisión, ¿verdad? Es muy fuerte a veces el caminar, pero hay algo más adelante cuando ellos le responden. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo que debes hacer. Reconocer que es en Cristo Jesús eres salvo, y que en el transcurso del proceso Él va a ir limpiando, Él va a irte dando ese tiempo, Él va a ir caminando contigo. Señor, esta es mi debilidad, la ira, la contienda, la vanagloria, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, etc., etc., y todos aquellos frutos de la carne. Y puedes decirle, Señor, enséñame a caminar en este proceso. Aquel hombre, tal vez en ese momento no le dijeron así tan claro, ¿verdad? Pero sí le dijeron una gran promesa. Sí le hablaron de la recompensa. Le hablaron de decirle, y tú, y tu casa, y tus generaciones, y tu familia, y tus hijos, y tus tataranietos, y tus bisnietos, y aquellos que aún ni conoces, van a ser salvos.
Porque a partir de ahora tú no vas a ser el carcelero, sino aquel que camina con el que abre la puerta. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que te dijeran, ¿verdad? Y no más tú serás el borrachín de la esquina. No más tú serás aquel que anda para acá y para allá con una y con otra, ¿verdad? O tú aquella que... ¿Sabe? En este tiempo, por eso decía que muchos vivimos en que los jóvenes son cristal, ¿verdad? Porque no aguantan una orientación. La palabra es una orientación. Este varón, de verdad, aquel que tenía tanto poder, el carcelero que tenía el poder en la cárcel, donde estaban los más malos, maléficos, y él era el más malo, ¿verdad? Tenía que ser, porque alguien tenía que tener dominio sobre aquellos. Y él renunciando a los pies de Pablo y Sila, ¿sabe? Y él reconociendo que y pidiendo y preguntando qué debo hacer. Y nosotros hoy en día te dicen, no, te exhortan, te abren la palabra, te ministran. A lo mejor hay alguien que ya le está cambiando ahí a la radio y le dice, voy a cambiarle porque ya ni me gusta lo que está hablando. ¿Sabe? No podemos reconocer que necesitamos ayuda. El reconocimiento viene cuando necesitamos. La pregunta correcta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que esta puerta se abra? ¿Qué debo hacer para que esto tenga que ser? ¿Qué debo hacer para que mi familia sea salva? ¿Qué debo hacer? Creer. ¿Qué debo hacer? Es buscar el rostro de Dios. ¿Qué debo hacer? Es clamar. ¿Qué debo hacer? Es poner en acción y práctica todo aquello que Dios nos enseña. ¿Qué debo hacer? Es tener fe. Tener tanta fe que cuando la palabra de Dios declare, que dice su palabra, que oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán, yo creerlo. Yo creer que sanarán, yo creer que soy sano, yo creer que la persona por la que estamos orando es sana, que yo creer que esa puerta está abierta. Yo creer que le cierro la puerta al mundo y que le abro la puerta a Cristo. Creer. Y la palabra creer viene de tener fe, de tener esperanza, de tener una visión hacia adelante, de decir, Señor, con determinación, creo en ti. Creo en ti, creo que tú eres el único Salvador, aquel que abre las puertas, aquel que camina conmigo, aquel que va por delante, aquel que nunca me desamparará, aquel Señor que a la distancia está sanando diabetes, que a la distancia está sanando heridas, que a la distancia está liberando, porque tú eres un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios todopoderoso, un Dios salvador, creador de la tierra y de los cielos, dueño de todo, aquel que ante tu presencia, Señor, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Eres aquel. Él es aquel que nos manda a creer que por su gracia, por sus llagas, fuimos sanados. Y que gracias a los frutos que Él nos dejó, podemos hoy ser salvos nosotros y nuestra casa. Que aquella persona, que Teresita de Jesús, es sana de hernia de disco. Es sana de hernia de disco. Que hoy esa parte de enfermedad se sana. Es sana en el nombre de Jesús. Es sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que ella es sana ahí donde está.
porque nuestro Dios es un Dios que está ahí, a donde ella está escuchando, que la está tocando, y en el fuego de su Espíritu Santo, ella siente esa sanidad. Padre, porque creemos en el que Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Él es el que camina con nosotros. Y hoy permíteme orar por ti. Si alguien está pasando por una puerta cerrada, si alguien tiene una enfermedad, yo te pido que ahí donde estás, tú te toques esa área donde estás enfermo. A lo mejor tú tienes un problema económico y tú no has encontrado trabajo, pero hoy es el día en que tú clames para que esas puertas se abran. ¿Sabes? Vamos a orar, yo puedo orar contigo, acompañarte ahí donde estás, pero tú conoces tu necesidad, tú conoces la necesidad que hay en tu vida, que hay en tu casa. ¿Sabe qué terribles tiempos vivimos donde hay tanta discapacidad? Y no me refiero a algo físico, sino a algo que está en el ambiente, algo que nos incapacita para seguir, que eso solamente viene de la mente viene por el oír, cosas que nos limitan, cosas que limitan. Alguien incapacitado es aquel que no puede avanzar, pero solamente cuando le permitimos al Señor que de nuestra boca sale lo que nuestro corazón siente. Y viene el clamor y decirle: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Yo hoy cambio esa necesidad por una gratitud. Y es entonces cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo dice: a ver, ven acá, yo te regocijo, yo te levanto, yo quito esa incapacidad para tu vida. Y te pongo una capacidad diferente, porque aunque la adversidad tú la veas, tú tienes una capacidad diferente en tu vida, porque Dios está contigo. Entonces, en esta mañana vamos a orar y vamos a clamar, porque esas puertas sean abiertas. Esas puertas sean abiertas y lo que esté dentro tiene que salir. Tiene que salir aquello que te incapacita a decir: Señor, aún dices, bueno, yo no estoy en una cárcel, pero pareciera que amanezco y anochezco, pero sin un propósito. ¿Sabe? Hay tanto ahorita. Platicaba mi hermana Elvira la semana pasada, estuve enferma de la garganta y hay tanto que escuchamos, y ahorita nos llega un mensaje de un hermano, Delfino Tuz Leiva. Tanta enfermedad de la garganta, tanta enfermedad de las vías respiratorias. ¿Sabe? Es tanta la contención que se vive en el mundo espiritual, que se refleja en nuestras debilidades. ¿Sabe? El sistema inmunológico, hablábamos de cómo Dios es aquel que multiplica nuestras células y todo, y cambia y todo por dentro, porque Él es nuestro hacedor. Pero todo viene también en la mente. Cuando nosotros creemos que Dios es nuestro sanador, entonces podemos tomar de esas promesas. Entonces yo te invito que en esta mañana, hoy tú puedas creer, tú pongas tu mano donde tienes ese dolor en la garganta, donde tienes ese dolor en la cabeza, donde tienes ese dolor en las articulaciones, donde tienes ese dolor en los ojos, y tú le digas: Señor, sáname, Padre. Padre, en esta mañana clamamos, sea tu presencia sobre todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, papito lindo. Padre, creemos que eres tú el que está obrando, creemos que eres tú el que está ahí, Señor, cambiando, eres tú el que está derribando esas fortalezas mentales, el que está derribando todas aquellas cosas que no vienen de ti, Señor.
Creemos, Padre, que tú eres el sanador, que tú eres el libertador, que tú eres nuestro Jehová de los ejércitos, Padre bendito. Padre, declaramos, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanos. Por tus llagas, Padre, creemos que ningún coronavirus, ninguna enfermedad de vías respiratorias puede venir a atorar lo que tú nos has dado. Padre, a quitarnos, a robarnos nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestro trabajo. Padre, creemos que tú eres el Salvador. Creemos, Padre, que por medio de tus llagas somos sanos. Por medio de tus llagas, Señor, de tu presencia, hemos sido sanos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, hermanos. Queridos radioescuchas que nos están sintonizando ya en Estéreo Vida. Tal vez tú escuchaste este tiempo. Quiero decirte que no hay lugar, no hay momento para buscar de la presencia de Dios. Es en todo momento, porque Él está con nosotros en todo lugar, en toda circunstancia. Yo te invito a que tú tomes este tiempo en el cual te invito a que sea el Señor obrando en tu vida. Así que nos despedimos este día y los invitamos que nos sintonice el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en Estéreo Vida 100.1 FM. Y se queda usted con estas hermosas alabanzas. No se olvide de enviar sus mensajes. Y nos vemos en el nombre de Jesús. Amén.